Buenas tardes, compañeros y profesora. Em, Hoy les vengo a hablar sobre identificación de anticuerpos. Mi grupo conformado por Cristian Arriagada, Peter Avendaño, Abigail Mardone, Yarisa Riquelme, Leonardo Triviños y quien les habla, Nicolás Arroyo. Introducción. En el presente seminario expondremos lo fundamental respecto a la técnica en tubo, así también indagar en qué consiste la interpretación del resultado observado, las causas de error de la técnica, los factores involucrados, los resultados discrepantes y la solución a cada uno de ellos. Esta técnica es una de las más importantes en el reconocimiento del grupo sanguíneo, una de las más utilizadas dentro del laboratorio al momento de determinar reacciones por aglutinación. ¿Qué son los anticuerpos? Los anticuerpos irregulares se definen como aquellos anticuerpos distintos a los anticuerpos naturales del sistema BO. Estos pueden aparecer en respuesta a la exposición de un antígeno eritrocitario extraño, ¿cierto? Mediante transfusión o trasplante, incompatibilidad materno-fetal o también sin algún estímulo identificable, como una exposición a antígenos bacterianos, virales o ambientales. Tipos de anticuerpos. Los haloanticuerpos son anticuerpos producidos en un individuo que está dirigido contra un antígeno eritrocitario que él carece, presentes en otro individuo de su misma especie. También tenemos los autoanticuerpos, ¿cierto? Que son anticuerpos producidos en un individuo que está dirigido contra otro antígeno que expresan sus propios eritrocitos. Técnica en tubo para la identificación de anticuerpos. Para realizar la técnica se recomienda hacerla hasta la fase Coombs e incorporar las tres etapas, que incluyen temperatura ambiente a 37 grados Celsius y con suero de antiglobulina. De esta manera podemos inferir e identificar si es que el tipo de inmunoglobulina es de clase IgM o clase IgG. Lo que necesitamos es tubos de CAM, pipetas desechables, centrífuga, fuente de luz, solución salina, células comerciales del panel de identificación y suero de Coombs. La muestra a realizar es sangre total con EDTA, pero trabajaremos con el plasma del paciente y como vamos a hacer identificación, lo mínimo que debemos utilizar son 2 tubos de 4 ml. Los glóbulos rojos en los tubos deben estar suspendidos al 5%, dependiendo del proveedor, pero también hay algunos proveedores que entregan la suspensión listas para usar. Con respecto al procedimiento, tenemos que numerar los tubos dependiendo la cantidad de células que tenga el panel. Además, se recomienda agregar un tubo adicional para el autocontrol, que en este caso corresponde a la muestra de glóbulo rojo del paciente con su plasma, para descartar cualquier enfermedad autoinmune. Y además, se puede adicionar un test de CUM directo. A cada uno de los tubos numerados, incluyendo el autocontrol, se le agrega 100 microlitros del plasma del paciente. Después se le agrega una gota de glóbulo rojo a cada uno de los tubos, con la precaución de que al tubo 1 más una gota del vial correspondiente a cada reacción. Y luego a temperatura ambiente se centrifuga. Si no hay un resultado positivo, se incuba a 37 grados Celsius por 30 minutos. Luego se centrifuga nuevamente. Si aún así no se producen resultados positivos, se lavan 3 veces con solución salina los tubos. Se procede a realizar una identificación por suero de Coombs agregándole una gota para realizar nuevamente la lectura. Interpretación de resultados. La interpretación de resultados se realiza de manera visual. Si el tubo presenta reacción en forma de aglutinación, tendremos un resultado positivo. En cada set de reactivo existe una cartilla de paneles que se debe llenar con los resultados correspondientes
al lote de reactivos celulares que fue utilizado. No pueden usarse cartillas de otros sets. Interpretación de resultados Master List. La detección de grupos sanguíneos y de anticuerpos irregulares se trabajan en conjunto. Se representan en la cartilla los resultados positivos con una cruz y los resultados negativos con un 0. En el cuadro de abajo se muestra un procedimiento de rutina. Los kits presentan generalmente 2 paneles o algunos 3. Estos nos sirven para orientar la búsqueda del anticuerpo, pero no para determinarlos directamente, creando un listado de posibilidades. Como podemos ver en el cuadro rojo, tanto el panel 1 y 2 tienen posibilidades de ser anti-D. El cuadro verde, el panel 2, tiene posibilidades de ser anti-E. En el cuadro azul, los 3, el panel 1, el panel 2 y el panel 3, coinciden que pueden tener anti-K. Y así se va creando la lista. En la parte de la flecha roja, en la cartilla, ahí se contabilizan los resultados positivos y negativos verticalmente, según el patrón que tomen estos en el panel de identificación del kit, para determinar a qué tipo de anticuerpo corresponde. El patrón de estos resultados no siempre aparece en un orden correspondiente para la determinación del anticuerpo, por lo que deben presentarse al menos 3 resultados positivos y 3 negativos coincidentes en la columna, y este sería el anticuerpo que posee el paciente. En el círculo rojo podemos ver que la cartilla tiene un área en que los resultados son registrados de acuerdo a la fase o periodo del procedimiento en que se manifiestan, es decir, si aparecieron a temperatura ambiente, en la incubación a 37 grados Celsius o en fase CUMS. Importancia de la técnica. La técnica en tubo es de gran importancia en la medicina transfusional, ya que cumple un rol en las pruebas de compatibilidad sanguínea, principalmente en el área pretransfusional. Esta técnica también está involucrada en la identificación temprana de procesos de tipo inmune, tanto para el diagnóstico y pronóstico temprano. Y además, la técnica en tubo nos permite identificar grupos sanguíneos como ABO y RH respectivamente. Siempre debemos considerar la temperatura en la que se debe trabajar respecto a lo que se quiere estudiar. En esta técnica se categorizan 2 grandes grupos, de tipo celular y tipo sérica. Problemas de la técnica, interpretación de resultados. Los problemas de la técnica, por lo general, son en consecuencia de diversos factores. Es por esto que se debe tener en consideración los siguientes puntos para obtener una correcta interpretación. El lavado de glóbulos rojos se debe hacer de 3000 a 3500 revoluciones por minuto cada lavado. Trabajar con una suspensión de glóbulos rojos inadecuada. Esto afecta, como por ejemplo en tubo es al 5%, pero por equivocación se trabaja al 1%, como es en el caso de la técnica en gel. Una centrifugación menor o mayor a 1000 revoluciones por minuto por un tiempo menor o superior a 15 segundos para la lectura. También desprender bruscamente el botón de glóbulos rojos del fondo del tubo. Al momento de interpretar, observar el aglutinado sin fuente de luz artificial. Observar el aglutinado en un tiempo superior a 3 minutos. Otros factores que afectan la interpretación de resultados. Tubos y material contaminados, como por ejemplo polvo, grasas, etc. Trabajar en tubo a temperatura inadecuada. A mayor temperatura, menor es la estabilidad del aglutinado. Volumen de sangre inadecuado.
respecto a la capacidad del tubo al momento de realizar la suspensión de glóbulos rojos. Centrifugación mayor al tiempo requerido. Puede causar hemólisis en la muestra sanguínea, por ende el resultado será discrepante al momento de la interpretación. También no haber cambiado la punta de la micropipeta al momento del aspirado y liberación de muestra en tubo. Equipos mal calibrados nos llevan a un resultado erróneo. Es por eso que tiene que haber un control de calidad constante. Las muestras envejecidas. Las muestras que se utilizan deben ser nuevas y tienen que cumplir con la temperatura de almacenaje. Todos estos puntos nos podrían llevar a un posible error al momento de interpretar la aglutinación. Problemas comunes de la técnica en general. Reactividad débil o ausente de glóbulo rojo, como transfusión, leucemia, neoplasia. Excesiva reactividad de glóbulos rojos, como transfusiones de otro grupo. Campo mixto, transfusiones recientes, hemorragia fetomaterna. Reactividad débil o ausente del suero. Excesiva reactividad del suero. Y por último, errores técnicos, como confusión de muestra, errores al agregar el reactivo. Solución de problemas. Siempre la suspensión de glóbulos se debe trabajar al 5%. Para una correcta lectura, con una centrifugación de 1000 RPM por 15 segundos. Se tiene que desprender suavemente el botón de glóbulos rojos del fondo del tubo. Para una correcta lectura, se debe observar la aglutinación a contraluz. Solución para otros factores. Tubos y materiales. Debemos revisar con mucho cuidado que estos estén limpios y no estén contaminados. También tenemos que trabajar los tubos a una temperatura adecuada, que es de 20 a 24 grados, que es la temperatura ambiente. No podemos trabajarlo a 37 grados Celsius, ya que podríamos caer en un error al observar la aglutinación. También debemos trabajar en cuanto al volumen de sangre adecuado respecto al tubo. El tiempo es de suma importancia, el tiempo de centrifugación adecuado en cuanto a los pasos a seguir. También, como ya lo habíamos hablado, el control de calidad tiene que ser constante en cuanto a los equipos. También un buen almacenamiento de las muestras. Conclusión. A modo de conclusión, podemos decir que la identificación de anticuerpos irregulares es de suma importancia, ¿cierto? Para diferentes procesos que involucran al paciente, como lo son las transfusiones sanguíneas, las técnicas involucradas, en este caso la técnica en tubo, siendo una de las más importantes. Posee diversos factores en su procedimiento que pueden sufrir bajo errores humanos. Es necesario un orden para evitar problemas de falsos resultados, también para no perder material y también tener malos entendidos, considerando que el más mínimo error afectaría los resultados del examen. Muchas gracias por su atención.